Leópolis fue uno de los más grandes de toda Europa. Albergaba a 120.000 personas entre el año 1941 y 1943. Los nazis aglomeraron prácticamente en todo este barrio a los judíos, de los cuales solo sobrevivieron 823 personas. Wien erwartet den Führer. Hitler llega al poder en 1933. Alemania estaba en una terrible crisis y él culpa a los judíos porque el país esté en decadencia. A través de su discurso político antisemita hace creer a todo el mundo que los judíos son avaros, ladrones, una degeneración racial y que usurpan los derechos de los cristianos. Lo cierto es que el antisemitismo no es un invento de Hitler. Desde la Edad Media en Europa, los judíos fueron víctimas de discriminación y persecución, a menudo por motivos religiosos. Los cristianos vieron la fe judía como una desviación que debía ser combatida. Hitler aprovechó este mismo discurso y lo llevó más allá del prejuicio religioso, convirtiéndolo en algo racial que le ayudó para llevar a cabo sus planes. Es wird stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Este barrio es súper pequeñito. Pensad que durante la Segunda Guerra Mundial, aquí en Leópolis, la población judía era casi el 45%. Eso es muchísimo. Y justo después de la guerra, los aliados le entregaron Leópolis a Ucrania, que de hecho hasta 1945 era polaca. Como podemos ver aquí atrás, hay unos mosaicos de una antigua tienda y todavía las letras están en polaco. Más de 100.000 personas tuvieron que regresarse a Polonia en aquella época cuando ese trozo de Polonia pasó a ser de Ucrania. Si los nazis hubiesen empezado asesinando a todos los judíos desde el principio, el pueblo se lo hubiera echado encima. Lo que hicieron fue desarrollar gradualmente estereotipos y prejuicios raciales. Lo introdujeron en periódicos, en póster, en discursos políticos, convenciendo así poco a poco a la gente. La idea era excluirlos progresivamente de la sociedad y deshumanizarlos, para por último exterminarlos. Ein Volk ohne Bauern und ohne Arbeiter, ein Volk von Parasiten. Wo sich an einem Volkskörper eine Wunde zeigt, setzen sie sich fest und ziehen aus dem zerfallenen Organismus ihre Nahrung. Mit den Krankheiten der Völker machen sie ihre Geschäfte und darum sind sie bestrebt, alle Krankheitszustände zu vertiefen und zu verewigen. La sinagoga que se encontraba en este lugar fue construida en el siglo XV y fue destruida en 1941 con la invasión de los nazis. Justo estamos donde está la gran sinagoga rosa, o mejor dicho, donde estaba. Mirad, ahora son unas ruinas, están construyendo algo. No sé si reconstruyendo la sinagoga, pero parece que están construyendo simplemente un edificio y no hay ninguna placa, no hay nada. Me extraña mucho. Al igual que por el otro lado también había unas placas, no hay nada. La sinagoga se llamaba La Rosa Dorada y se cree que se la llamó así por la hija del comerciante que pagó el dinero para que se construyera esta sinagoga. La leyenda cuenta que la hija se tuvo que casar con el rey de aquel entonces de Leópolis para que le diera el permiso para poder construirla. Y una vez que se construyó la sinagoga y ella pudo obtener el sueño de su padre, finalmente ella se suicidó, ya que ella amaba a otra persona. En 1933, los judíos quedaron excluidos de trabajo de función pública por ser personas poco fiables. No podían estudiar en las escuelas ni en las universidades. En 1935 se le niega la ciudadanía. Según Hitler, existen también razas inferiores y razas superiores. Los alemanes están entre la raza superior o la raza aria y los judíos inferiores. Si quieren ser un pueblo fuerte, tienen que conseguir que su raza fuera pura, así que prohíben el casamiento entre judíos y alemanes. Richard Wagner hat einmal gesagt, der Jude ist der plastische Dämon des Verfalls der Menschheit. Und diese Bilder bestätigen die Richtigkeit seines Ausspruchs. En
1938 todos los pasaportes judíos llevan una J. Se les obligan a declarar sus propiedades, se les prohíbe tener armas, se les prohíbe la entrada a los hospitales, se les prohíbe salir del país, se les prohíbe ir al cine, al teatro o practicar deportes. Es verdad que es una historia que cuesta creer que haya tardado tanto tiempo en salir a la luz. Y es curioso porque en España me preguntan esto mismo una y otra vez y me encanta porque precisamente ese es el kit de la cuestión. ¿Por qué la historiografía sobre el Holocausto ha ignorado este hecho tan importante, que el primer convoy de prisioneros fueron mujeres, además adolescentes? Yo no sé por qué hemos tardado tanto en saberlo, pero te puedo responder desde mi instinto. Y algo me dice que había también un prejuicio patriarcal. Los hombres hacen las guerras, los hombres ganan las guerras y las mujeres sufren las guerras. Además, creo que también hay una parte de vergüenza de los hombres en admitir y reconocer de una manera ya por escrito y oficial que fueron unas mujeres jóvenes las primeras en ser llevadas a un campo de concentración. Los escritores que nos han hablado del Holocausto son varones, escritores, eran intelectuales, muchos estuvieron en Auschwitz bastante menos tiempo que ellas. Ellas pasaron prácticamente 3 años, eran adolescentes, no tenían educación, muchas de ellas no eran intelectuales. Por tanto, en general en la sociedad se considera que una chica de esas características no tiene nada que decir, no aporta nada, no es importante. Una vez que cae el muro de Berlín empieza a llegarnos mucha más información, pero ya había mucho escrito al respecto y ahora es cuando empezamos a saber. El racismo y el miedo a acoger a refugiados con orígenes étnicos y religiosos diferentes, desgraciadamente, no es algo nuevo. Cuando los judíos intentaron buscar asilo en otros países, el mundo les dio la espalda cerrándole las fronteras. Aunque sabían perfectamente lo que estaba pasando aquí en Europa, para poder entrar a cualquier país, estos pedían pasaporte válido, cuando sabían perfectamente que desde 1941 los judíos no tenían uno. Y curiosamente Leópolis fue una de las ciudades más importantes de una región llamada Galicia. No os equivoquéis con Galicia de España, no tiene nada que ver. La región pertenecía a alemanes, soviéticos y polacos, hasta finalmente disolverse. Pero fue una de las regiones más importantes de toda Europa y, como os dije antes, también pertenecía a Polonia hasta 1945 y de hecho era la tercera ciudad más importante y la que albergaba muchos judíos de toda Polonia. Y a pocos metros del centro de la ciudad nos encontramos uno de los pocos monumentos a los judíos asesinados aquí en Leópolis. Poca gente sabe, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XIX, ya existían los pogromos, que viene de la palabra rusa arrasar. El primero que tiene constancia ocurrió en Odessa. El más sangriento fue aquí en Leópolis, donde murieron 10.000 judíos. Lo más grave del pogromo de Leópolis es que no solo los alemanes, sino cualquiera que no fuera judío podía salir a la calle con cualquier cosa, con machetes, cuchillos, lo que tuviera a mano y podía acosar, humillar o incluso matar a los judíos sin ningún castigo. Y durante solo unos pocos días murieron 10.000 judíos en la ciudad de Leópolis. Para que os hagáis una idea, si habéis visto la película La Purga, pues sería algo parecido contra los judíos. O sea, imaginaros lo que era vivir en aquella época. Se calcula que en el año 1939 había 120.000 judíos en la ciudad. Durante la guerra llegó a pasar 200.000, quizá incluso llegó a 300.000, pero como no hay registros oficiales no se sabe con seguridad. Para que os hagáis una idea de la cantidad de judíos que había en la ciudad, y solo sobrevivieron 823. Los primeros judíos se instalaron aquí en las inmediaciones del Castillo Alto, que lo tenemos aquí atrás, en el siglo XIV. Pero luego, con el tiempo, con el paso de los años, han ido bajando a la ciudad para instalarse cerca del centro histórico de hoy en día. La gente le puso el apodo al barrio la Segunda Cracovia, justamente por la cantidad de judíos que había.
fue también aquí en el gueto de Leópolis de los judíos, donde se probó por primera vez la operación Reinhardt, que consistía en enviar a los judíos de los guetos a los campos de exterminio. Los engañaban diciéndoles que les iban a enviar a los campos más limpios, con más médicos, donde estarían mejor, pero lo que realmente hacían era enviarlos a los campos de exterminio para matarlos. Estas son las vías que conducían a Auschwitz, el mayor campo de exterminio de la historia de la humanidad. Miles de kilómetros de raíles por los que fueron trasladados más de 1 millón de víctimas entre 1941 a 1944. Aunque en lugares como Polonia o los territorios conquistados de la Unión Soviética ya habían comenzado los exterminios, el precedente de los llamados trenes de la muerte lo encontramos el día 20 de enero de 1942, cuando tuvo lugar la conferencia de Wannsee, una reunión de representantes civiles y del gobierno de la Alemania nazi en la que se decidió lo que se denominaría la solución final a la cuestión judía, un eufemismo para referirse al exterminio de las comunidades de judíos. Una red ferroviaria masiva que se extendía por toda Europa y cuyas vías, casi en su mayoría, se dirigían hacia Auschwitz. Esta red de transportes de la muerte estaba compuesta por vagones para trasladar ganado y mercancía, que las empresas ferroviarias llamaban transporte de tercera clase y que, como tal, cobraba el billete a cada uno de los deportados en concepto de reubicación geográfica. Cada tren contaba con una media de 50 vagones, cada uno de 9 metros de largo por 3,60 de ancho, con solo una ventanilla como ventilación. A los pasajeros no se les proveía alimentos, agua o aseos, tan solo un cubo que hacía las veces de letrina. En estos habitáculos las personas eran trasladadas en condiciones de hacinamiento extremas. Cada vagón, con una capacidad máxima de 50 personas de pie, se llenaba con hasta el doble de su capacidad, por lo que muchos de los deportados morían en el tránsito a causa de asfixia. Cada viaje tenía una duración promedio de 4 días, pero se registraron viajes más extensos, como el de Corfú, cuyo trayecto duró 18 días y durante el cual todos los deportados fallecieron en tránsito. El último tren de Auschwitz registrado partió del campo de tránsito de Westerbrück el 3 de septiembre de 1944. En él viajaba la familia Frank. La complicidad de las compañías ferroviarias en el traslado de las víctimas del Holocausto ha sido un tema controvertido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En Polonia, por ejemplo, se obligó a los trabajadores a seguir operativos bajo amenaza de muerte y muchos fueron fusilados en 1944. En otros casos, las compañías ferroviarias estatales tuvieron clara responsabilidad y alevosía. En 2006, un tribunal de Toulouse condenó al Estado francés y a la ferroviaria estatal francesa por su colaboración con las fuerzas nazis en el traslado de las víctimas a los campos de exterminio. El tribunal hizo inciso en que la compañía nunca se opuso o expresó opinión al respecto de estas operaciones de traslado, aun sabiendo las condiciones inhumanas en las que se transportaba a las víctimas. Puntualizó que la empresa denominaba transporte de tercera clase a lo que en realidad eran vagones para el transporte de ganado, beneficiándose del cobro de billetes y reclamando el pago de las facturas al Estado, incluso después de la liberación, por lo que la empresa no pudo argumentar que fue confiscada por el régimen nazi. El 29 de septiembre de 2005, la Compañía Ferroviaria Nacional Neerlandesa se disculpó por su papel en la deportación de poblaciones a los campos de exterminio nazi. En la actualidad, las vías hacia Auschwitz están aisladas del sistema ferroviario de Polonia y constituyen un recordatorio de uno de los peores capítulos de la historia de la humanidad. Y a mí la historia de aquí, por supuesto, me toca también más de cerca al ser polaco. Y de hecho, investigando un poco sobre Leópolis, he descubierto cosas que no sabía, por ejemplo lo de los pogromos, que la verdad es que la historia de la ciudad impresiona mucho. Y ya os podéis imaginar cómo se vivía aquí en aquella época. Los judíos que vivían aquí en Leópolis vivían bajo un régimen de trabajo, sufrimiento y muerte. Y antes de ser mandados a los campos de concentración nazi, los tenientes alemanes iniciaron una operación que llamaron Operación Bajo el Puente, donde más de 5.000 judíos fueron asesinados cuando cruzaban este puente que está justo detrás mío. Mayoritariamente eran ancianos y enfermos. Hay niños entre ellos. No pueden matar a los civiles.
contarles la historia de los judíos de Chernivtsi. Un pasado oscuro, un pasado bastante triste, pero actualmente ya ha tenido un final feliz. Y queremos comenzar aquí, justo enfrente de la Casa de los Judíos o Casa de Israel. Esta casa tiene 114 años de antigüedad y la historia de esta casa comenzó cuando la comunidad judía en 1908 decidió construir esta hermosa casa que sirvió como sede a la comunidad judía. En 1941, con la ocupación de los nazis, fue tomada parcialmente incendiada y colocaron justo en la parte de la fachada la cara de Hitler. Y miles de judíos fueron llevados a los campos de concentración. Todos conocemos la trágica historia de los judíos a nivel mundial, pero esta en particular es aún un poquito más dura. En aquella época, los rumanos fascistas ayudaron a los nazis a juntar a una gran comunidad de miles de personas de judíos justamente de Chernivtsi y los mandaron a campos de concentración nazis donde fueron asesinados. Tras la caída de los nazis, el país fue ocupado por los comunistas. Tras 30 años de la independencia de Ucrania, la casa, tanto esta casa como la sinagoga, no fue devuelta a la comunidad judía. Aquí, chicos, tenemos un monumento a todas las personas que fueron asesinadas, tanto polacos como judíos, el 24 de febrero de 1941, que fue una de las matanzas más grandes que se recuerdan aquí en Leópolis. Incluso en la tabla encontré una persona que llevaba mi apellido, quizá incluso fuera un familiar mío. Y os contaré la historia de los padres de Henry. Él cuenta que sus padres, junto con 8 personas más, en el año 1943 se escondieron en las alcantarillas de Leópolis para poder huir del ejército nazi. De esta forma pudieron escapar al Holocausto. Cuenta que pasaron 14 meses escondidos en la alcantarilla para que los tenientes alemanes no le descubrieran. Cuenta que su padre y junto con otro hombre más tenían que salir de vez en cuando, sobre todo por las noches, a buscar comida, y más de una vez tuvieron que asesinar a soldados alemanes para que no le descubrieran. También hay una famosa película que cuenta esta historia, solo que en la película sale una embarazada que en el momento que dio a luz al bebé ella misma asfixia a la criatura, pero la realidad es que fue el grupo quien asesinó a la criatura para que los llantos del bebé no alertaran a los tenientes alemanes en aquella época. Entonces tenía que ser vivir 14 meses en una alcantarilla junto con 8 personas más, eso en condiciones totalmente inhumanas, no había comida, no había luz, y la oscuridad completa y absoluta. De todas esas personas, solo 4 personas sobrevivieron. Bueno, chicos, y nos despedimos aquí al lado del monumento a la sonrisa. Es un monumento que lo han colocado aquí en el año 2000 y el objetivo del artista era transmitir un mensaje claro, que nunca se pierda la alegría ante la vida. Así que creemos que es un mensaje súper inspirador para acabar el vídeo. Así que no olvidéis suscribiros al canal, darle like y nos vemos en el siguiente. Hasta el próximo capítulo. Hasta el Chao. próximo.